Las cosas funcionan cuando una persona se da cuenta por sí misma, aunque la ayudes, pero es ella, esta persona, la que se da cuenta de la importancia de cambiar. Y no va a cambiar si estamos constantemente recordándole lo que hace mal, constantemente recordando lo que no funciona. Cuando tú a una persona la ayudas a sentirse bien, la ayudas a sentirse valiosa, es fascinante, porque una de las cosas que empieza a cambiar, pero además de forma inmediata, es el riego del cerebro. Al cambiar el riego del cerebro, esa persona empieza a darse cuenta de manera natural que lo que está haciendo a lo mejor no está generando ningún beneficio. Y en ese momento, al darse cuenta, entonces ella decide cambiar. Pero si lo que haces es criticarla, decirle todas las cosas que hace mal, asustarla, etcétera, etcétera, cambia el riego cerebral y entonces baja la creatividad, baja la capacidad de darte cuenta. Es decir, estamos muchas veces muy equivocados en nuestro abordaje cuando queremos mejorar. Nuestra intención puede ser buena, pero las mejores intenciones pueden no ir acompañadas de los mejores resultados. Hay que tener cuidado, que si no ya entramos en ese ambiente tóxico, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? El ambiente tóxico es tremendamente nocivo, pero no solo tremendamente nocivo desde el punto de vista afectivo, que una persona en un entorno tóxico se siente mal, es que es tremendamente dañino a nivel biológico. Es decir, es que puede favorecer todo tipo de enfermedades. Nos tomamos los sentimientos como cosas azucaradas de poca importancia y todavía se les llama, yo no entiendo, se llama el soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, cuando yo no conozco nada que sea más duro, más importante y que tenga un mayor impacto. Entonces, hoy en día, con la investigación tan brutal que hay en este campo, no entiendo cómo todavía pensamos que el respeto, la cordialidad, el afecto, el apoyo, la generosidad, la firmeza sin dureza, no son cosas de primera importancia si queremos tener una sociedad no solo más feliz, no solo más sana, sino también más inteligente y más efectiva. Esto no es reciente, sí, lo dijo Confucio hace 2500 años, no maldigas la oscuridad, enciende un candil. Lo que pasa es que es más fácil maldecir la oscuridad que encender un candil. Es más fácil ver en el otro lo que está mal, ver en el otro lo que necesita cambiar y no lo que tengo que hacer yo para ayudar a la otra persona a cambiar. Mario, y cuéntanos por qué este título, El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Porque yo creo que vivimos en una sociedad que se ha olvidado de lo absolutamente fundamental. No se puede ir a la deriva, no se puede dar tumbos. Hay que tener muy claro qué es aquello donde uno verdaderamente puede asentarse con firmeza. Valores que son referencias que nos ayudan a mejorar. Valores como el coraje, la audacia, la responsabilidad, la cordialidad, la generosidad, la compasión, la bravura, la cooperación. Todas estas cosas ayudan al ser humano a mejorar. Entonces vivimos una sociedad donde parece que todo vale, que aquí cada uno, por tener una opinión, sencillamente está haciendo referencia a algo que conoce en profundidad, y creo que no es así. Y creo que de una vez por todas tenemos que darnos cuenta de que, por supuesto, que hay un montón de cosas que son variables, que hay un montón de cosas que son flexibles, pero hay cosas que no son ni variables ni flexibles porque pertenecen a la naturaleza humana. Si yo decido que tengo la opinión de que el cianuro no tiene por qué hacerme daño y me tomo 1 miligramo de cianuro que es capaz de matar un caballo, imaginemos lo que haría conmigo. Entonces la realidad al final nos pone en nuestro sitio. ¿Cómo es posible que una sociedad que disfruta, sobre todo la sociedad occidental, que disfruta de tantas cosas, los niveles de ansiedad y depresión no paren de subir? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, que es nuestra referencia en el mundo de la medicina, ha dicho que si no cambiamos la dirección de la flecha en el 2020, la enfermedad más frecuente, por encima del cáncer, por encima de las cardiopatías, será la depresión? No tiene sentido. Hemos perdido un poco el norte en esto. No nos hemos dado cuenta de que hay cosas esenciales que hay que cuidar, que son parte de nuestra naturaleza, que no dependen de un gusto ni político, ni social, ni cultural. Están en el ser humano. Y lo que he querido es que este libro refleje valores que creo que pueden ayudar a las personas a hacer frente a sus desafíos con más serenidad, con más ilusión, con más confianza, con más vitalidad y con mucha más sabiduría. Cuando tenemos que hacer frente a un desafío importante, o puede ser una enfermedad, o cualquier cosa que de alguna manera nos genere temor o duda, ¿qué diferencia
marca el sentirte acompañado por alguien a quien respetas, a quien valoras y que tú notas que esa persona te quiere, te aprecia. Cuando una persona está asustada y entra al sistema de alarma del cuerpo, una de las cosas que hace es poner en marcha un montón de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina. El corazón trabaja demasiado deprisa, la tensión arterial sube. Un sencillo gesto de cordialidad y de afecto puede llevar eso a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que esto es un recurso de primerísimo nivel que no sé cómo a veces no se utiliza con más frecuencia. Nosotros tenemos dos sistemas fundamentales. Un sistema está dedicado a protegernos del daño, a protegernos del peligro. Alguien que nos quiera hacer daño o una situación complicada. Este sistema consume muchísima energía. ¿Y de dónde saca esta energía? Pues saca esta energía del otro sistema, que es el sistema que se dedica a mantener la vitalidad del organismo, a hacer que permanezcamos en equilibrio, a hacer que los daños que por el propio desgaste se producen se vayan reparando y favorece la juventud de una persona, es decir, hace más lento el envejecimiento. Cuando nosotros nos acercamos a los demás con cordialidad, con afecto, deseando cooperar, el sistema que funciona de manera más intensa es precisamente el que mantiene el equilibrio, repara y reduce el envejecimiento. Digamos que es como un pensamiento positivo de todo lo que ocurre alrededor. Fíjate, hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla del tema del pensamiento positivo, porque hay personas que pueden pensar que el pensamiento positivo quiere decir negar la fealdad, negar la violencia, negar las cosas que no son adecuadas. No, no es eso. Cuando nosotros hablamos de pensamiento positivo, no hablo de negar las cosas que están mal, no hablo de negar los problemas, hablo de poner el foco en las soluciones. Hablo de poner el foco no en la crítica, sino en buscar la manera de ayudar. Es en dónde pones el foco. Si estoy poniendo el foco en el problema o estoy poniendo el foco en la solución. Si estoy poniendo el foco en lo que no me gusta de la otra persona o estoy poniendo el foco en lo que esa persona tiene en común conmigo. Esa persona, igual que yo, tiene anhelos, tiene ilusiones, tiene luchas internas, tiene preocupaciones. De esto es de lo que habla el pensamiento positivo. Y lo que ya es difícil de negar por la cantidad de evidencia científica que hay, es que cuando una persona pone el foco en lo positivo, el organismo empieza a responder de una manera radicalmente distinta. Cuando una persona se enfoca en lo positivo, cuando una persona vive más que en la queja, en el agradecimiento, cuando vive más en la sonrisa que en la desesperanza, cuando vive más en el deseo de cooperación que en el enfrentamiento, bajan los radicales libres. Y es que está absolutamente visto que el estrés negativo, el distrés, sube los radicales libres, daña el tubo digestivo, libera cortisol, el cual a su vez daña el sistema óseo, el sistema muscular, mata neuronas en el hipocampo. Es decir, está todo tan absolutamente conectado y al final, ¿a qué te lleva esto? Te lleva esto a que la clave es mirar, o por lo menos que tu foco busque ver a la otra persona como un ser humano, no como un objeto, no como un obstáculo, no como un problema, no como un desastre, sino que le veas como una persona. Y claro, esto tiene un impacto muy grande en la otra persona. Claro, tiene que salir del corazón. Esto no puede ser un maquillaje, voy a hacer como si. Si no sale del corazón, es mejor que lo hagas como si a que no lo hagas. Pero llega un momento en el que entiendo que esto puede salir del corazón y tiene un efecto realmente llamativo. Yo creo que el ser humano solo tiene un oponente. Lo que pasa es que es increíblemente astuto. Se disfraza de múltiples maneras, hasta de las maneras más sutiles, con lo cual es muy difícil reconocerlo. El único oponente para mí que tiene el ser humano es su ego. Porque el ego, cuando le domina a uno, no permite que haya espacio para el otro. Tú tienes que ser el centro de la circunferencia siempre. El ego es una creencia muy profunda, probablemente la más profunda que está metida en el inconsciente humano. Es una creencia de que yo estoy separado del mundo, de que yo estoy solo, de que yo estoy en peligro. Entonces, cuando esta creencia yo la vivo como una certeza, indudablemente vivo asustado. ¿Por qué?
porque me siento solo, porque me siento aislado y me siento en peligro. Es curioso que personas de la talla de Albert Einstein, muy conocido como físico y menos conocido como metafísico, en una ocasión dijo que había una pregunta que era la más importante de todas. Y yo he vivido eso personalmente y sé exactamente, o creo que sé, a qué se refería. La pregunta es, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si a la pregunta ¿vivo en un universo hostil? Yo respondo sí. Imagínate esto cómo me va a afectar a mi forma de ver el mundo. Todo lo veré bajo ese prisma, todo lo veré bajo ese color. Si yo creo que vivo en un universo amigable, yo viviré las cosas de otra manera. Tendré dolores, tendré dificultades, tendré tropiezos, pero en un universo amigable lo entenderé como una lección que cuando tenga suficiente perspectiva entenderé que era necesaria, aunque ahora no lo comprenda, aunque ahora no me guste, aunque ahora lo rechace. En mi caso particular, yo que he tenido una vivencia muy profunda en relación a esta pregunta, yo sé hasta qué punto cambió mi vida. El ego directamente es una creencia que no sé de dónde procede, ni he conocido a nadie, ni a grandísimos expertos que me hayan dicho de dónde viene, pero es una creencia de que estamos separados del resto. Entonces, si solo estoy yo, nunca podrá haber espacio para el tú. Las ideas nuevas no son fáciles que lleguen por una razón, porque en el envoltorio en el que se ofrecen muchas veces hay algo que a la persona que las recibe no les agrada, que es un componente de inseguridad. Es decir, todos tenemos un sentido de quiénes somos, un sentido de quiénes son los demás y un sentido de qué es el mundo. Y para nosotros se ha convertido en el suelo que nos sustenta. Y aunque sea un suelo movedizo, incómodo, excesivamente caliente, etcétera, creemos que es el único suelo posible. Cuando alguien nos ofrece una idea que es disruptiva en cuanto a que nos ofrece una nueva manera de mirarnos a nosotros mismos, una nueva manera de mirar a los demás y una nueva manera de mirar el mundo, las propias estructuras que uno ha creado con su imaginación y en las que se sustenta empiezan a tambalearse y la persona puede sentirse insegura. En el momento en el que nota esa inseguridad o esa pérdida de control, puede automáticamente rechazarla, pero incluso es muy rápida a nivel inconsciente. Por eso esa idea tiene que ir siempre acompañada de un envoltorio que sea real y que de alguna manera diga, esto te va a ayudar a vivir tu vida. No tienes que dar un salto al vacío, puedes hacerlo poco a poco. Tú puedes controlar el proceso, es decir, hacer mucho más amable todo eso que hace que la persona empiece en un viaje de transformación, que es en lo que trabajo yo. Si tú vas y le dices, te voy a quitar el suelo sobre el que te apoyas, porque este suelo no corresponde a lo que tú te mereces, la persona se va a resistir porque considera que es el único suelo posible. Entonces, las ideas nuevas hay que envolverlas muy bien. Y de hecho han sido rechazadas durante montones de años a lo largo de la historia. Claro. O sea, conozco pocas personas que hayan tenido... Fíjate, el mismo caso de Albert Einstein, cuando Albert Einstein optó a una plaza de profesor titular en una universidad alemana, el trabajo que presentó como capacidad de investigación fue ni más ni menos que la teoría de la relatividad. Pues no le dieron la plaza y además le dijeron que el trabajo solo tenía un valor estético, que carecía de ningún valor práctico, cuando hoy en día muchas de las tecnologías que se utilizan, su base es la teoría de la relatividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no somos tan dados a la idea nueva, a la idea revolucionaria, sobre todo cuando nos revoluciona por dentro. ¿Qué pasa? Que cuando una persona abre este regalo, la idea empieza a funcionar en su interior y transforma su vida, claro, enseguida quiere compartirlo con otros, pero a veces la forma en la que lo quiere compartir es en plan dogmático. Tienes que hacer esto porque va muy bien. Y esa es la que no funciona. Y se olvida de cómo se encontraba esa persona antes de dar el cambio, y eso no funciona. Hay cosas que, como forman parte de nuestra naturaleza, como forman parte de nuestra humanidad, de lo que compartimos todos, serán siempre así. Y hay otras que habrá que adaptar porque los tiempos cambian. Entonces, una de las cosas que yo creo que se mantendrá siempre es el poder de las historias. El storytelling, que es antiquísimo, es una forma inmediata de enganchar la atención. Pero no solo es una forma inmediata de enganchar la atención, es una forma directa de entrar en contacto, en comunicación con el inconsciente a través del hemisferio
derecho del cerebro. Porque el hemisferio derecho del cerebro lo que le gusta son las historias que las puede bañar con su imaginación, con olores, con colores. Si tú le das los datos fríos, al hemisferio derecho no le interesan para nada, al izquierdo sí, todo para el izquierdo. Pero el derecho es el que te cambia. Entonces, la historia, ciertas historias han tenido la capacidad de cambiar directamente la vida de personas. Porque han movido y dice, pero ¿esto dónde sale? Yo entré de una manera y salgo otra diferente. ¿Qué ha pasado? Es el poder de las historias. Pero claro, historias contadas con la pasión de aquel que las vive, contadas con arte, no simplemente con ciencia, no solamente os explico una historia, es vamos a vivir juntos esta historia. Entonces cuando tú creas ese espacio, es que no hay a quien no enganches. Algunas personas con las que tengo oportunidad de compartir charlas que tienen que ver con comunicación e incluso práctica o experiencias, pasar por experiencias, me dicen cosas como esta: yo no estoy dotado para hablar y hay gente que está iluminada. Me gustaría conocer, Mario, en tu caso, ese primer día. Para empezar, habla una persona que no está iluminada, por tanto no puedo hablar de lo que es la iluminación. Me pasa exactamente lo mismo. Pero yo recuerdo muy bien la primera conferencia que la di en el colegio, siendo un jovencito, y el profesor de literatura había explicado los escritores rusos. Entonces el profesor dijo, bueno, como esta clase de literatura y oratoria, mañana uno de vosotros que salga a explicarnos los escritores rusos. Y entonces yo levanté la mano y dije yo, vale. Entonces al día siguiente yo me preparo escritores rusos y empecé a hablar, me subí a la tarima y empecé a hablar a mis compañeros. Y la reacción de mis compañeros fue realmente dura. O sea, primero que no me hacían mucho caso, pero cuando terminó el profesor pidió feedback. Y no sé qué, no sé cuánto, a nivel de feedback de gente joven, ¿no? Pues no ha llegado, pues no sé qué, ninguna fuerza y tal. Y a mí me desconcertaba aquello, porque yo había hablado con una pasión. Entonces, cuando terminó, yo estaba, la verdad, pues un poco como diciendo, pues esto no es lo mío. Lo que es la vida, ¿eh? Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y en ese momento el profesor dijo, pues ¿sabes lo que digo? Mirando a los alumnos, se me agarró y me dijo que Mario ha hecho una presentación espectacular. Le voy a poner un 10. Enhorabuena, Mario. Esa fue mi primera experiencia. Lo que me pregunto es qué habría ocurrido en mi vida si aquel profesor hubiera dicho, efectivamente, ha sido un desastre. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que creen que no están dotadas para hablar? Que tienen un genio interno, una voz crítica, que la han asimilado de alguien a lo largo de su vida, una persona que tal vez ni siquiera recuerden, y que les está diciendo todo el día, no sirves, no sirves, no sirves. Eso es falso. No hay una sola persona que no esté capacitada para comunicar. Para mí son viejas creencias que las vivimos como absolutas certezas y que tienen un poder paralizante absoluto. Porque como operan a través del inconsciente, hacen que la persona se bloquee, afectan las cuerdas vocales, afectan al patrón respiratorio, afectan al flujo sanguíneo en el cerebro, afectan a todo. Entonces, claro, la persona acaba de conseguir una evidencia de que no es capaz de comunicar para reforzar la vieja creencia. Cuando el problema es que esto es una profecía que se está autocumpliendo. Y hoy en día uno no puede darse el lujo de no aprender a comunicar. ¿Puede llegar a ser más importante el cómo se dice que lo que se dice? El regalo es el mensaje. El envoltorio es la forma en la que lo entregas. No hay ningún mensaje que, si no cuida el envoltorio, pueda entregar el regalo. La forma es el envoltorio, de tal manera que si tú quieres que llegue un mensaje, que es el regalo, has de cuidar el envoltorio, de tal manera que para mí la forma llega a tomar más relevancia que el fondo. ¿Crees que tenemos que cambiar en algo nuestra forma de comunicar? Sí, porque, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que se llama el span de atención o el rango de atención. Es decir, hoy en día se ha perdido, por el uso de las tecnologías, mucha capacidad de atención. Cuando hay personas que dicen que el ser humano puede estar en varias tareas, no conocen el funcionamiento del cerebro. El cerebro humano es de una única tarea, de plena absorción. Esa tarea, termino, me voy a otra. Y si tengo que cambiar, pues me voy a la otra, pero no sigo pensando en esta. Hay distintas universidades en Estados Unidos que están trabajando mucho con los médicos en lo que tiene que ver con el lenguaje y con la forma en la que se dirigen a los pacientes. Y algunos de los estudios dicen que en función de cómo se dirijan a los pacientes en las distintas etapas de sus distintas enfermedades, pueden lograr mejorías en función de cada enfermedad muy razonables y muy notables. ¿Consideras desde tu experiencia que dependiendo de cómo nos dirijamos desde el punto de vista médico, podemos ayudar muchísimo a pacientes?
Esto ya es incuestionable, pero vamos a ver, no es incuestionable como hallazgo moderno. Esto fue descrito por Hipócrates y la escuela de Epidauro hace más de 2500 años, que la comunicación tiene una capacidad curativa. ¿Por qué? Porque la comunicación es parte de la narrativa, y la narrativa, al ser tomada por el hemisferio derecho del cerebro, tiene impacto directo en el cuerpo. Entonces, una narrativa donde esa persona se siente capaz, se siente con recursos, se siente acompañada, es una narrativa con un efecto radicalmente distinto de si esa persona se siente sola ante el peligro, lidiando con algo que le parece imposible de superar y además sin capacidad de compartir su sentir. Entonces, las ciencias más humanas, y entre ellas, obviamente, destacaría la medicina, tienen que tener, no como un debería, sino como un must, como un tengo, esa capacidad de comunicar. Y eso es esencial que se enseñe en todas las facultades de medicina del mundo. Estamos diseñados para comprender y sentir todas las historias. Claro, pero tú fíjate además la importancia que tiene la historia. Nosotros vivimos atrapados en nuestra propia narrativa. Yo estudié hipnosis en Arizona y conozco el poder de las historias en el cerebro para la sanación, para ayudar a curar a las personas. Hay personas que vienen atrapadas por una narrativa, por una historia que no paran de contarse y viven de acuerdo al personaje de esa historia sin darse cuenta de que son el guionista y el espectador. Entonces se quieren salir de una película, pero lo ven que es imposible, no me ha tocado vivir este guión. Sí, sí. En tanto tú veas esa dimensión, eso es así. Pero date cuenta que tú eres espectador y eres guionista. ¿Quieres cambiar la historia? Cámbialo. Cambian la historia, cambian lo que se cuenta y cambia la forma de percibir la realidad físicamente. Cambia su aspecto físico. Y lo he visto yo, o sea, no es que me lo esté inventando. Cambia su estructura incluso corporal. Es decir, pueden ganar en vitalidad o, dependiendo de la historia, favorecer la enfermedad. Cambian el nivel de inteligencia y entonces empiezan a aprender y a comprender lo que antes ni habían aprendido ni habían comprendido. Entonces, es el poder de la narrativa. Es decir, lo tenemos tan metido dentro que cuando alguien nos cuenta una historia que hace que reescribamos la nuestra, nos puede llevar a un nivel de evolución absolutamente inimaginable. Ese es el poder de las historias.